Hola, muy buenas noches. Espero estén muy bien porque hoy tenemos un programa de mucha perspectiva y análisis sobre la academia, las universidades, qué papel desempeñan en el desarrollo y los análisis que se hacen sobre la política. ¿Es la academia permeable? Esa es una buena pregunta que hoy haremos con nuestro invitado, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, universidad más antigua de Colombia. Decano, bienvenido, doctor Andrés Úsuga. Muchísimas gracias, doctor Juan Fernando, por la invitación a ti y a todos los televidentes a esta hora de la noche. Pues, oiga, está haciendo frío en los últimos días, y sabroso. Por fin está lloviendo un poquitico, que estaba haciendo mucho calor. Estaba haciendo demasiado calor. Imagínese. Todo cae ahí cuando hay cambios de clima. Así es. Arranquemos con esto. La academia, sin duda, es el motor de desarrollo de todas las sociedades. Así es. Pues no lo dice usted, no lo digo yo, lo dice la historia de la humanidad. Pero, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Que en la academia se han surtido un sinnúmero de narrativas metiendo baza política y terminamos en una academia, a mi manera de leerlo, con todo respeto lo digo, siendo usted profesor, siendo yo soy profesor, nos metemos en un berenjenal que a la academia no le debería interesar meterse en eso. Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas. Uno, yo creo que los políticos o la política entendió que la academia evidentemente es un factor real de poder también, sí. Así como lo mencionaba en algún momento un autor de ciencia política como a usted y a mí nos gustan. Pero evidentemente lo que tenemos que saber es, la academia es, siendo ese actor político o ese actor de poder, no debería permearse por lo electoral, no debería permearse por los partidos políticos ni por las ideologías. Debería mantenerse aséptica a eso. Sin embargo, pues como evidentemente se enteraron de esto, pues muchos políticos también crearon sus propias academias, eso habrá que decirlo con todas las letras, y en otras ocasiones no las crearon, pero se apoderaron de ellas desde sus consejos directivos, desde sus puestos, y adicionalmente creo yo que también será importante mirar, mire, vamos a hablar de dos, tres ejemplitos acá en la ciudad de Medellín, pero creo que no es exclusivo porque en Bogotá también ha pasado y en todo el país. La Universidad de Antioquia, de hecho, específicamente la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, es la madre de muchas universidades. Ojo pues, ni siquiera de las otras facultades de Derecho, pero de muchas universidades. En 1936, el 15 de septiembre, nace la Universidad Pontificia Bolivariana, primero Universidad Católica Bolivariana, de acuerdo a una ruptura política que se estaba viviendo en el país después de 46 años de una hegemonía conservadora, y ahí habían pasado más o menos 6 años de la llamada República Liberal, y aparece la Universidad Pontificia Bolivariana en esas luchas que se estaban dando al interior de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Luego, unos años después, nace la Universidad de Medellín. Misma historia, pero al revés. Esto es, ya no estaba el gobierno liberal que atacaba a los conservadores, sino el gobierno conservador que atacaba a los liberales, y nace desde la Facultad de Derecho de nuevo la Universidad de Medellín. Y unos años después, una disidencia de esos liberales hace que nazca en el 1966, inclusive ahí creo que estaba su padre. Sí, claro. Nace la Universidad Autónoma Latinoamericana, que durante mucho tiempo fueron las 4 únicas facultades de Derecho que existían en esta ciudad. Y para ser un poquitico más global o más nacional, la Universidad Externado de Colombia nace en rechazo a la universidad, a la Pontificia Universidad Javeriana o a los claustros clericales, como les decían ellos. El nombre externado nace por eso. Entonces yo creo que no se pueden desligar la academia y la política, pero sí debemos intentar mantener por fuera de las luchas políticas, así suena algo paradójico, a la academia, y lo que no podemos aceptar desde ningún punto de vista es que en las aulas de clase se vuelvan pues centros de adoctrinamiento o centros de ideologización para los alumnos por parte de los profesores. Eso creo que es inaceptable. Sin duda, la política es todo.
La economía hace parte de la política. Lo social hace parte de la política. La religión hace parte de la política. Es el todo, ¿no? Así es. La verdad es que la discusión que estamos planteando hoy no es si no se debe hablar de política en la academia, no, claro que sí, pero como bien lo dice el decano, no adoctrinar a la gente. El terreno propio de las ideas está en la academia y en las corporaciones públicas, ¿cierto? El argumento político y toda la cosa. ¿Quién perfecciona más, digamos, la narrativa y los conceptos? Pues la academia, Claro. ¿cierto? Más que los concejales, más... Son excepcionales los políticos que tengan, digamos, una profundidad dura. Sí. Es la academia la que profundiza en lo político y lo transmite. Las universidades que por naturaleza no deben estar adoctrinando, cómo se protegen de personajes que no hacen el ejercicio de hablar de política, sino que van es con una línea de adoctrinamiento en las universidades. Usted que es decano en una universidad. Yo creo que lo primero se empieza por el talento humano, por escoger quién va a dirigir una facultad, por escoger quién va a ser un vicerrector académico, administrativo y financiero, de investigación, de internacionalización. Las estructuras normales de las academias actuales, porque pues evidentemente la academia también ha ido cambiando de acuerdo a las propias necesidades del mercado y a las necesidades de la administración educativa actual. Entonces, ese primer talento humano, pues habrá que escoger eso, porque uno sabe que si usted va a traer a alguien, no, es que fue el ex senador de la República y ahora va a ser el nuevo vicerrector o va a ser el nuevo vicedecano. Eso se complica. Pues, se va a complicar, evidentemente, porque usted ya sabe eso para dónde va. Pero también, si lo están haciendo con esa idea, pues también se sabe. Pero mire, déjeme tratarle algo, doctor Juan Fernando, que me parece muy interesante. Sí. ¿Cómo es posible que se haya avanzado tanto en la academia y que usted y yo sabemos que hace no tantas décadas usted podía ser juez de la República sin haberse graduado de abogado, por ejemplo, sin obtener el título? Hasta inspector de policía, Inspector de juez, policía, sin graduarse, sí. Cierto. Ser secretario de algo, de alguna... o ser miembro de una corporación. Cada día, como la academia ha avanzado y como la educación ha avanzado y como los pueblos se han educado más, pues cada vez sería más difícil encontrar un presidente como el presidente de Turbay hoy, ¿cierto? Sí, que estamos. no tenía un pregrado, Sí, estamos. para decirlo. Pero en Colombia, porque entonces uno lo que ve a nivel latinoamericano, inclusive, es que uno ve que el presidente de Venezuela es alguien sin academia. Sí. Que un presidente que acaba de entregar el 7 de diciembre pasado en Perú también era alguien sin mucha más academia, que en la Bolivia también sin mucha más academia, que el presidente de Nicaragua, alguien sin academia, quien le entregó a Díaz-Canel en Cuba era alguien sin academia. Entonces uno dice, y están dirigiendo estados. ¿Cómo hacen para dirigir una política pública de educación, para decirle jóvenes, edúquense, si yo no me he educado? Si lo que le está mostrando usted allá el reto es, para ser jefe de Estado, para llegar al poder, no necesitas estudiar. Necesita hacer política, libremente. Entonces, uno, ¿cómo permea eso? Libremente es un decir en esos países que cada sí, vez exactamente. Entonces uno lo que dice es, sí, porque la libertad es el valor infinito y el valor más importante de todos, que evidentemente en los países que estamos mencionando, pues no se tienen. Entonces, lo que uno dice es, ¿cómo permear eso? Sobre todo con la verdadera, un concepto bastante complicado que inclusive ahora ha sido muy objeto de estudio, que es la autonomía universitaria. Esa autonomía debe pasar por lo financiero. Sí, estamos de acuerdo. Porque es como, yo cuento de pronto el chiste en clase y es que yo quiero ser independiente, autónomo, listo, no hay ningún problema. Cuando usted pague los servicios públicos de la casa, mijito, cuando usted se pague su propia comida, su propio arreglo de ropa y sus estudios, ahí usted será autónomo. Pero lo que no puede pasar, y ahí diferenciamos entre academia pública y privada, que en varias academias públicas exigimos autonomía, ¿para qué? Para investigar sobre lo que quiere el mundo académico, que no debe estar alejado del mundo. Dicen por ahí, que a mí me parece una expresión desafortunada, de la economía real. No, pero es que la academia también es real, o debe ser real. Pero estoy pidiéndole plata o al municipio, al distrito, o al departamento, o a la nación. ¿Qué independencia puedo tener yo ahí? Si de todos modos, entonces cuando el gobernador o el presidente tienen
alguien en la junta directiva de determinada academia, pues evidentemente va a tomar decisiones porque es el que pone plata. Hay una crisis grande sobre la financiación de las academias y creo que eso va en detrimento de la autonomía y no deja, como me planteaste la pregunta, doctor Juan Fernando, ese blindaje no es tan fácil, increíblemente, en vez de ser más fácil el blindaje, se está convirtiendo en más complicado el blindaje para esa asepsia de la academia de decir, yo me dedico a la cátedra, a investigar, y ustedes hagan lo que ustedes tengan que hacer en el sector de la economía, en los empresarios y en los políticos, en el sector público, pero manteniendo el respeto. ¿Y por qué lo digo? Hablemoslo con todas las letras, ¿cierto? Porque estamos en un programa que uno puede hablar libremente. Sí. Mientras se mantengan academias a punta de convenios con el sector público, va a ser muy complicado mantener esa independencia. Claro. Y lo necesitan, ¿cierto? Ambas se necesitan. Claro, tiene que ser ese trío, esa sinergia de academia, universidad, sí, academia, sí. Estado. Eso lo empresa. tenemos desde que el gobierno colombiano mata a Pablo Escobar, esa trilogía. Claro. Y por eso es que fuimos primeros en Colombia. Respiramos, pero nos levantamos y empujamos entre todos, ¿no? Pero se ha ido rompiendo. Claro. Tristemente hay gobernantes que no entienden eso, que no les gusta eso y que dejan a la academia de lado o que la convierten inclusive en enemiga. Ajá. Precisamente porque hay academias que se dejaron cooptar por la ideologización o por el adoctrinamiento. Entonces dicen, aquella universidad es de izquierda, aquella universidad es de derecha, aquella universidad... Y no debería plantearse así. En todas las academias lo que deberíamos decir, lo decía yo inclusive, yo estudié viejo, para serle muy sincero. Yo decía, no, es que yo no estoy buscando que me vendan alguna u otra ideología. Muéstrenme todos los espectros y yo veré qué idea me hago yo. Pero es difícil en muchachos de 16, 17 años, ¿cierto? Eso es un poco más fácil cuando uno ya estudió un poquito más mayor. No, y es que iba hacia allá, hacia los pelados, que nosotros les echamos el cuento académico a ellos. Una de las razones por las cuales hemos perdido los caminos de la argumentación real son por aquello de quién me dicta la clase de religión o de matemática en el colegio público. Exacto. ¿Cierto? Para no hablar de nada en específico, sino como muy general. Las universidades, yo por eso lo invité a usted hoy, porque me hablan tanto de lo que está pasando con algunas universidades, porque les reitero, usted puede hablar de política en la universidad como un ejercicio de cómo se entiende la política, etcétera, 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 etcétera. Pero hablar de el adoctrinamiento desde una perspectiva ideológica y penetrar eso acaba con la ciencia, decano. Claro. ¿O cómo la ven ustedes? Sí, no, definitivamente lo que no podemos convertir es a la academia en un directorio más. ¿Cierto? No sé si los jóvenes están entendiendo la expresión directorio. Sí, eso era del siglo pasado. Era del siglo pasado. Directorio era una casa donde se reunían un político con todos sus seguidores y entonces allá echaban su discurso, le contaban su cuento y el ciudadano salía pues adoctrinado, ideologizado de allá a difundir el cuento que le habían echado en su directorio político. Había directorios liberales, había directorios conservadores, y había directorios comunistas, claro, más clandestinos. Pero lo que no podemos convertir a la academia es en eso. La academia evidentemente debe hablar. Y le voy a poner un ejemplo para que nos vamos a la pausa. Últimamente yo invité a los candidatos a una... Yo supe, yo lo leí. Exacto. Entonces, no me invitaron, pero yo sí lo leí. Yo invité a los candidatos a que fueran a exponer sus ideas sobre un tema específico. Sí. Y era sobre la autonomía versus la centralización. Sí. Eso es un tema técnico, es un tema académico, es un tema que no debe pasar por la ideologización. Porque es un tema, no, para nada. Entonces, invito a todos los candidatos, confirman bastantes y a última hora cancelan. Varios, muchos. Unos cancelan la noche anterior, otros cancelan en la mañana. Y lo que uno empieza a entender es, no conocían el tema.
Entonces, yo creo que la academia debe ser para eso. No, claro, y eso es ¿Cierto? política. Claro. Eso es política. Eso es lo que debía ser la academia. Eso, la academia debe ser un centro de pura discusión. Claro, y yo era el moderador. Sí. Entonces, como yo era el moderador, yo simplemente transmitía lo que habíamos armado como un estudio de la universidad, Sí. y después le daba el paso a mis profesores expertos en el tema, Derecho Público Económico, Hacienda Pública, y también le dimos la palabra a los estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos le preguntaran a los candidatos. Sí. Pero si los candidatos, si quien quiere dirigir un departamento, una ciudad, un distrito, ni siquiera está preparado para ir a darle la cara a la academia, que va a ser parte de sus políticas públicas, porque si hay algo claro es que en todas las entidades territoriales, inclusive nacional, siempre habrá una Secretaría de Educación. Ah, sí, claro, ¿Cierto? obvio. ¿Cómo es posible que entonces la gente terminan eligiendo un candidato que o le tiene miedo o le tiene desprecio a la academia? Eso es increíble. Sí, increíble. Entonces, la política sí se debe hacer desde la academia. Lo que no se debe hacer es ideologizar ni Exacto. adoctrinar. Así es. Vámonos a unos mensajes y regresamos con la academia y la política. Gracias por seguir con nosotros en Tendencias. Lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche. En el canal Televisión. Bueno, estábamos que es un terreno apropiado la universidad para hablar de políticas. Es que política económica, política, es de todas las políticas, ¿cierto? Y de la política electoral también. Claro, como Sí. ciencia. Claro. ¿Cierto? ¿Cómo no hacer un foro? Mire, le voy a contar otra. Yo en esta semana, en estos días próximos, voy a ir a un foro de una cátedra abierta, se llama, Sí. en una universidad de acá del área metropolitana, Sí. a hablar sobre los delitos y los fraudes electorales. ¿Dónde se hace eso? En la academia. La academia. La academia se puede hablar, se le tiene que contar a la ciudadanía tendría que tener las puertas muy abiertas en los foros y en los auditorios de las universidades para entender qué está pasando. Lo que uno no cree que debe ser correcto es que los auditorios y los foros de las universidades deben ser utilizados para una reunión con un candidato solo específico. Y Sí, que lo invitan tres profesores. Le invitan tres profesores y le mandan los alumnos. Y le mandan los alumnos, y el sí. que vaya, entonces yo le pongo un incentivo y le doy una nota de más. No, hombre, yo creo que esa no es la academia que nosotros necesitamos. Y mucho más pues en el siglo XX, cuando estamos o deberíamos haber evolucionado tanto. Mire, simplemente para ponerle otro tema, mire la evolución de la formación de los presidentes de Colombia. Yo creo que nosotros no estamos tan mal. Hoy tenemos un economista, acabo de entregar un abogado con maestría en economía y otra maestría. Antes había estado un señor que, pues, dice él que era economista y administrador de empresas, eso no me consta. Previamente ha estado un abogado aquí de la sí. Universidad de Antioquia, previamente un abogado de la Universidad del Rosario, previamente un abogado de la Universidad Javeriana y previamente un ingeniero de la Universidad de Massachusetts, si no estoy mal. Un economista de los Andes, que es el presidente César Gaviria, y un ingeniero civil de la Universidad de Massachusetts, como era el presidente Barco. Entonces yo creo que nosotros hemos tenido, pues, gente seria, claro, ¿cierto? ¿Cierto? Y comparándonos con otros estados, creo que se ve que algo influye la formación que han tenido ellos y sus universidades en sus recorridos políticos. Y antes no se necesitaba para usted gobernar algún tipo de formación. Yo creo que ahora es muy importante, así sea para un municipio muy pequeñito. Sí, En el municipio más pequeño que sea, si el alcalde no sabe nada de presupuesto y de hacienda pública o de las cosas básicas del derecho y de la contratación, creo que va a tener serios problemas después con la justicia. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Ahora me acaba usted de acordar decirlo, y es que los hijos pródigos vuelven a casa después de que estudian en Medellín, que estudian en yo no sé dónde, y se regresan a su municipio. No, yo también conocimiento de muchas personas que están en sus municipios haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante su pueblo. Y que no ganan. Agradeciéndole a su pueblo. Y no ganan lo que podrían ganar en la ciudad. Por eso Yo tengo un ejemplo clarísimo, y lo voy a decir, con municipio propio, para no decir el nombre, porque dicen que voy a estar haciendo política. Tuve un alumno en una especialización en una universidad,
Y yo le dije, oiga, hombre, usted que es del municipio de Sopetrán, ¿usted qué ha hecho por Sopetrán, pues? Y mire lo que está estudiando. No, profe, pero es que mire que eso, uno como alcalde gana muy poquito, y uno le dice, sí, pero es que es tu municipio, fue el que te dio todo, fue el que te sacó adelante, fue el que te dio el impulso, y fue alcalde. Sí, muy bueno. Y lo hizo muy bien. Muy ¿Por bueno. qué? Porque es la formación al servicio precisamente de las comunidades. Sí, Creo sí. que es muy importante. No, y la academia le da esa posibilidad a la gente de tener el conocimiento, aplicarlo, y si está corchado, traiga a sus asesores para Sus que le ayuden, amigos. porque usted todo no lo sabe. Exactamente. Vuelvo al tema de la academia y la política. Cuando los profesores se echan esos discursos políticos por dentro del aula o afuera del aula, ahí en los correos, en la cafetería. en la cafetería y todo eso, exacto. ¿Cuál es el límite que tiene un profesor universitario para hacer su manifestación expresa e invitar a votar en la academia? O sea, o puede invitarlos a la casa si quiere, pero ¿cómo se mueve eso? No, es que yo creo que inclusive los puede invitar a, si hay directorios, pues que no sé si todavía hay directorios, lo puede invitar al directorio político al que él pertenezca. Uno no puede taparse los ojos, ¿cierto? O el sol con un dedo, diciendo, no, debemos ser absolutamente imparciales y no tener... Todos tenemos ideas, todos creemos en algo. Usted puede pertenecer o puede no pertenecer a un partido, puede creer en unas ideas o puede creer en otras. Ese no es el problema. Por fuera del aula de clase, creo que es absolutamente claro que debe hacerse. Pero también... No, que podría hacerse. Exacto, pero en las instalaciones de la universidad yo creo que no es correcto. Y ese límite va más en la ética, ¿no? Sí, y claro. esa ética es de quien contrató a ese profesor sabiendo... Por lo activista razones, que era. Lo activista que era, claro. Porque mire, yo le voy a contar con nombres propios. Sí. Yo he contratado personas que inclusive estaban en campaña política y nunca dijeron una sola palabra en el aula a los estudiantes. No, eso hace parte de la ética. Claro. Esa parte de la ética, sin duda. Óigame, lo voy a volver a invitar porque nosotros somos de academia. Claro. Y asesoramos también a personas que están metidas en la política. No, y hemos estado metidos en la política. Exacto. No podemos negar Pero eso. esto de separar la política con la academia, separarla en el ejercicio del adoctrinamiento, es lo que estamos tratando de decir. Claro, muchísimo más. Entonces lo voy a volver a invitar. ¿Acepta? Con todo gusto. Siempre Ok. estoy a su turno. A nuestros televidentes, gracias por haber estado con nosotros en Tendencias. Nos vemos en otro programa y sigan con la programación de Televid.